están de acuerdo para poder incluirla dentro de la urna esta pregunta. Bien, procedemos a ingresar esta pregunta para que la puedan considerar los espacios. Ahora sí se procede a llamar al licenciado Fernando George Seco. Ya empezamos a trabajar. Sí, güey, bajo. Muy buenas tardes. Con usted, maestro Fernando George Seco. Bienvenido al Congreso del Estado y bienvenido a esta entrevista pública. ¿Sería tan amable de exponer en 5 minutos de su tiempo su programa de trabajo, por favor? Creo que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi programa, mi propuesta de programa de trabajo se basa en situaciones muy sencillas. Primero, respetando los objetivos por los que fue creada la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De respeto, divulgación, promoción y una cultura de los derechos humanos. Bueno, basado en estos objetivos por los que fue creada la comisión, quiero empezar diciéndoles que las decisiones que se tomen de parte del Consejo Consultivo deben de ser decisiones consensadas, no deben de emanar de una decisión unilateral. Esto porque yo creo que fue muy notorio, o es muy notorio en el actual Consejo, que las decisiones han sido monopolizadas y unilaterales de parte de la Presidencia. Y la importancia que revierte el tomar la decisión o algún punto de vista de los consejeros de la comisión es porque si también ellos son electos por un procedimiento legitimado y democrático, es porque tienen la intención de aportar, de dar sus aportaciones y sus ideas. Es algo que debemos de puntualizar, que los acuerdos del órgano máximo de gobierno, como lo dicen, que es el Consejo Consultivo, sean acuerdos colegiados. Al hablar también de acuerdos colegiados, se debe de cumplir puntualmente con lo que nos dice la ley de la comisión, que es el de cumplir con las sesiones ordinarias y extraordinarias, y por qué no también calendarizar reuniones de trabajo, fuera que, a diferencia de las sesiones, reuniones de trabajo con los mismos integrantes del Consejo Consultivo. Y no hacer de lado también algo muy importante, que también se debe de calendarizar y retomar las relaciones que se olvidaron de este Consejo con las organizaciones de la sociedad civil organizada. Lo digo ¿por qué? Y por qué lo puntualizo. Porque sin lugar a dudas, las organizaciones de la sociedad civil organizada, defensoras de los derechos humanos, son las principales organizaciones que tienen conocimiento de violaciones a derechos humanos, de las personas que forman parte de las mismas, o son con las personas que se sienten violentadas en sus derechos con quien recurren directamente en un inicio, porque muchas veces el acudir a las visitadurías o a la misma comisión o oficinas centrales les cuesta un poquito de tiempo e incluso de dinero, no tienen cómo trasladarse. Entonces, por eso revierte gran importancia retomar el trabajo con las organizaciones y calendarizar por lo menos una vez al mes trabajos con las ONGs. Otro punto de la propuesta de trabajo es el de dar una real atención a los grupos vulnerables. Hablemos que los grupos vulnerables principalmente son los que sufren más flagelos a su violación de derechos humanos. Grupos vulnerables a quienes nos podemos referir: a personas víctimas de trata de personas, grupos de mujeres, niños y niñas, migrantes, etcétera, personas con discapacidad, personas adultos mayores. ¿Y cómo se puede dar mayor importancia
al trabajo o dar atención a las organizaciones y a los grupos vulnerables, precisamente es que la dirección de atención a grupos vulnerables que actualmente existe en la comisión sea dotada, o sea, se le den más elementos para que pueda realizar su trabajo eficientemente. Elementos, hablemos, o recursos, no principalmente, no de dinero, sino de recursos humanos y recursos materiales, personal, que es lo que hace falta para que se les dote y se le atienda al 100% las necesidades de los grupos vulnerables. Quiero nada más dar dos ejemplos en relación a esta situación. Hablemos del grupo vulnerable de personas con discapacidad. Yo creo que es tan sencillo de ver en la calle de personas que tienen, no por gusto, sino por alguna circunstancia de la vida, la necesidad de trasladarse o de llegar en un vehículo a alguna dependencia de gobierno y que no haya cajones en el registro público de la propiedad, no haya cajones en las filas de los juzgados civiles. Yo creo que debemos de fortalecer esta cultura y estas relaciones y crear conciencia de que las personas con los grupos vulnerables representan gran importancia para el desarrollo de los trabajos en la comisión. Otro punto importante es el de retomar los convenios que se han establecido en la comisión para ver cuáles convenios son los que nos sirven y de los que nos puedan servir retomarlos, darle continuidad a los trabajos del actual Consejo Consultivo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Para continuar con la mecánica de esta entrevista, sería tan amable de contestar las preguntas que le harán las diputadas y diputados en una sola intervención, si es tan amable, para lo cual tendrá 7 minutos para responder. Y iniciamos con las preguntas con la diputada heredera Elsa Carlota Mejía. Adelante. Maestro, muy buenas tardes. Yo le pregunto a usted del reciente diagnóstico que nos presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La población más vulnerada en sus derechos y más discriminada en el Estado resulta ser la comunidad LGBTI, la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, intersexual. ¿Qué hacer para poder revertir esta realidad, dado que la población de esta comunidad representa por lo menos el 10% de la totalidad de la población de Tlaxcala? Ahora continuamos con las preguntas con la diputada María Angélica Zárate Flores. Gracias. Bienvenido. A mí me gustaría que usted pudiera, abogado, compartirnos en tratándose de víctimas, en qué casos les asiste el derecho a la verdad y qué acciones deben de realizar las autoridades para garantizar este derecho. Gracias, diputada. Por último, a mí me toca hacer la siguiente pregunta y a mí me gustaría, si está amable, responder cómo han contribuido los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en nuestro país. Adelante. Bueno, gracias. Para responder a la primera pregunta respecto al diagnóstico que se emite en la Comisión de Derechos Humanos, quiero puntualizar que la entidad está a la vanguardia en lo que respecta a los diagnósticos de derechos humanos. Somos una de las 4 entidades a nivel del país que ha cumplido con esta obligación de elaborar un diagnóstico. Por lo que respecta a la comunidad lésbico-gay, ¿qué hacer para garantizarles sus derechos? Precisamente se acaba de presentar, por medio de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, una iniciativa para legalizar las bodas entre personas del mismo sexo. Ya no tendrían la necesidad de las personas de acudir a otros estados donde está ya establecido en sus códigos civiles para que puedan unirse. Es un derecho fundamental que tienen, un derecho humano al que no pueden ser transgredidos. Por lo que respecta, para terminar este punto nada más, es darle continuidad, estar pendientes del trámite que se le vaya, el trámite legislativo que se le pueda dar en su momento en esta Cámara para garantizarles este derecho humano.
Según la segunda respuesta, es por lo que respecta a las víctimas, el derecho a la verdad. Aquí debe de operar en un inicio el principio que nos dice de la presunción de inocencia, que ninguna persona es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Existen tratados internacionales en donde nos dicen que precisamente el derecho de las víctimas del delito, existen leyes incluso también que nos hablan respecto de la ley de víctimas del delito y cómo apoyarles. Cuando la víctima del delito sufre este flagelo de verse inmersa en una situación donde resulta como víctima, no se les garantizaba ni siquiera la reparación del daño. Ha habido reformas legales que nos dicen que la víctima del delito se le debe de conceder el principio pro persona. Toda la víctima tiene todos los derechos que nos marca la Constitución y los tratados internacionales. Por lo que respecta a la tercera pregunta, que nos habla de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, aquí quisiera decirles del principio de convencionalidad. Quiero explicar que no es lo mismo que el principio de constitucionalidad. A partir de la reforma constitucional de 2011, se viene dando un parteaguas en la naturaleza de los derechos humanos. Las acciones de convencionalidad nos quieren decir que dejemos a un lado el criterio kelsiano, donde nos habla de la pirámide normativa, en donde la norma máxima en nuestro país era precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al aplicar los principios de convencionalidad, por encima incluso de la Constitución Política, están los convenios y tratados internacionales en materia única y exclusivamente de derechos humanos, de los que el Estado mexicano forma parte y que ha suscrito. Mencionar que el principio de convencionalidad comenzó con un caso muy sonado y que es importantísimo, que los ministros de la Suprema Corte tomaron en cuenta para aplicar este principio, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue privado de su libertad de manera injusta por unos militares, en un retén militar, en el año de 1974. Desafortunadamente ya en la fecha pues, se ignora el paradero de esta persona, y hubieron algunos principios donde nos dicen que los principios y tratados internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos deben de aplicarse de manera oficiosa, sin necesidad de que las autoridades jurisdiccionales sean requeridas para que se les obligue la aplicación de los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte. Y puntualizar que la Corte precisamente sesionó el día 12 de julio del 2011, unos días después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde con 7 votos a favor de los ministros se aplica, queda el criterio de aplicación del principio de convencionalidad en materia de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Maestro, perdón, no, creo que sé cuánto. Ahora, sería tan amable de sacar de la borra una pregunta de la Organización de la Sociedad Civil misma que leerá y le pedimos que proceda a responder en 3 minutos. Es una pregunta que realiza Un Mundo, Una Nación, Asociación Civil. Consiste en preguntar qué mecanismos existen para la atención médica de las personas migrantes. Bueno, primero hay que ver que las personas migrantes en su tránsito por territorio nacional están expuestas a sufrir muchas enfermedades o incluso lesiones que requieren inmediata atención médica. Si muchas veces no recurren a que se les asista, es por temor a que sean deportados, por temor a que sean más agredidos aún. Pero los mecanismos que existen es que la misma Ley General de Población y la Ley General de Salud nos dicen que todas las personas que estén en territorio nacional se les debe de procurar y dar la atención médica necesaria. No olvidemos que el derecho a la salud es un derecho humano universal, es un derecho primario
en donde todas las personas tienen, sin exclusión de los migrantes, el derecho a atención a la salud. Hay protocolos que nos dicen que sin necesidad de investigar en los centros de salud, en las instituciones médicas, ni nacionalidad, ni condiciones de por qué están en ese momento requiriendo de la atención médica. Entonces, incluso hay un tratado internacional en favor de las personas migrantes, y no nomás de los migrantes, de sus familias, que en uno de sus artículos principalmente nos dicen que deben de tener garantizado su derecho a atención médica inmediata cuando así se requiera. Muchas gracias, maestro Fernando Gil Seco, por haber participado en esta entrevista pública, y les solicitamos al equipo técnico a ver por acompañar. Muchas gracias, Juan. Pedimos que se proceda a llamar al licenciado Miguel Molina Cortés. Buenas tardes a las ONGs, a las asociaciones civiles que se encuentran presentes, diputados de la comisión. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido al Congreso del Estado a esta entrevista pública, y le pedimos ser tan amable de usar 5 minutos de su tiempo para hacer una exposición general de su programa de trabajo. Muchas gracias. Soy abogado, tengo una maestría, pero eso independientemente de los conocimientos que se tengan. En días pasados, hablando con una persona, me dijo: podrán haber todos los ordenamientos posibles, todas las instituciones, pero si no se tiene la voluntad para hacer las cosas, de nada sirve. Efectivamente coincido con esto. Yo creo que si nos damos cuenta y si tratar de demostrar a la actual comisión, nos daremos cuenta de que vive una especie de aletargamiento, de pasividad, puesto que no se ve un trabajo palpable. Yo les puedo dar un dato: de enero a la fecha se han emitido únicamente 6 recomendaciones en contra de diferentes autoridades. No se trata de emitir por emitir tampoco, pero sí de emitir recomendaciones de calidad. ¿Por qué pasa esto? Se habla de que no existe presupuesto, de que no existe el personal capacitado. No vengo a descubrir el hilo negro, solamente vengo a poner en práctica los conocimientos que he obtenido en mi vida profesional. Quiero hacer una comisión incluyente, una comisión en donde las asociaciones y las ONGs participen directamente. La comisión no puede realizar un trabajo tan delicado sola. Necesitamos hacer foros, talleres. Un simple cartel, una lona, no implica que se cubran, se protejan, se defiendan los derechos humanos. Un documento, un cartel no tiene sentimientos, es frío. Necesitamos el acercamiento con la sociedad civil. Una de las primeras propuestas que tengo es esa. La primera reunión, si ustedes me otorgan su voto de confianza, es tener reuniones con las ONGs para implementar una agenda de trabajo que nos permita realizar un buen desempeño. He trabajado en el ámbito de la Procuración de Justicia y me he dado cuenta que las violaciones a los derechos humanos se cometen a cualquier hora. Y lamentablemente en la comisión, después de un horario laboral, ya no se tiene personal. Cuando acudimos a ella y queremos buscar un apoyo, no existe el personal. Quiero implementar guardias efectivas como se hace en los juzgados de distrito. Que las personas que se encuentren de guardia, al momento que sea, en el momento que se les requiera, estén disponibles para atender y apoyar a quienes se les ha vulnerado sus derechos. Por otra parte, se habla mucho de la tortura también. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y leído en los periódicos? De que se alega tortura por parte de los órganos de seguridad pública o de cualquier otra dependencia de Procuración de Justicia en el Estado. ¿Pero qué se hace? Lamentablemente, yo nunca he escuchado que en esta institución se haya aplicado tan solo en una ocasión el protocolo de Estambul, que es una serie de medidas que se tienen que aplicar
para demostrar si efectivamente hubo violación o no de derechos humanos. Este protocolo está integrado por una serie de cuestionamientos. Fue elaborado en Estambul, precisamente por aproximadamente 75 especialistas, entre psicólogos, médicos. Esto derivado de una prisión que tuvo una persona de nombre Eric Borgnack, donde al 11º día de su aislamiento falleció. Se demostró después de este protocolo que fue a causa de tortura. Aquí no lo hemos implementado nunca. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para darnos cuenta de si es eficaz o no una comisión. Quiero también hacer un trabajo especial con los menores. Es un sector que ha estado desprotegido. Hemos realizado un trabajo con un grupo de estudiantes en psicopedagogía, donde se ha acudido a instituciones educativas y después de convivir cierto tiempo con ellos se ha podido elaborar un diagnóstico. ¿Por qué el niño agrede? ¿Por qué se da la figura del bullying? No podemos nada más hablar a la ligera sobre el bullying. Es una situación que se debe de atacar de origen. ¿Qué nos damos cuenta con esto? De que los menores, el menor no es agresivo, el menor es sociable por naturaleza, le gusta jugar, le gusta hacer travesuras, pero no llegar a agredir. Cuando agrede, ¿qué pasa? Es que existe un trasfondo, puede ser multifactorial. Nos hemos dado cuenta, pongo un ejemplo, un menor se le observaba retraído, no congeniaba, no socializaba, pero la causa es de que su madre estaba muerta, su esposo estaba en la cárcel y únicamente estaba al cuidado de sus abuelos. No se le atendía. Es una de las causas por las cuales los niños en ocasiones reaccionan de manera violenta. Yo le pido, señores diputados, ONGs, que me otorguen un voto de confianza, porque tengo la capacidad, tengo el profesionalismo, los conocimientos y sobre todo la voluntad para poder hacer un buen trabajo en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Miguel Molina Cortés. Ahora, siguiendo la mecánica de la entrevista, sería tan amable de contestar las preguntas que le harán las diputadas y diputados en una sola intervención, si es usted tan gentil, para lo cual tendrá 7 minutos para responder. Y vamos a iniciar las preguntas con la diputada María Angélica Zárate Flores. Gracias. Abogado Molina, quisiera que pudiera usted compartirnos. Es un tema muy interesante, puesto que es una ley que esta legislatura recientemente, el año pasado, aprobamos. Me refiero a la ley de víctimas. Y yo quisiera que en ese sentido usted pudiera establecernos exactamente el derecho que se establece ya, la verdad de las víctimas, que pudiera usted desarrollar. Muchas gracias, diputada. Ahora la diputada Patricia Centeno Hernández. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me diera su punto de vista y me pudiera explicar las reformas del 2011 en materia de derechos humanos. Gracias, diputada. Ahora el diputado Ángel Suscitose Hernández hará la última pregunta. Licenciado Miguel Molina, bienvenido. Gracias. Licenciado, ¿sabe cuál es el presupuesto que maneja la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y de acuerdo al punto de vista que usted tiene para poder implementar un mejor servicio de calidad y calidez por parte del sistema del personal operativo de la Comisión, ¿qué presupuesto para usted sería el ideal? Ok, por lo que se refiere a la primera pregunta formulada, quiero hacerles de conocimiento que efectivamente es una ley novedosa en nuestro estado. Se atiende en el hecho de que la víctima no sea doblemente victimizada. ¿Por qué? Porque cuando se llega a una institución después de haber sido víctima de algún delito,
el trato que se le otorga o se le da, vuelve a victimizarla. Ahora bien, por lo que se refiere a la situación de la verdad, es que se le acceda a todos los medios y mecanismos, documentos necesarios que se tengan, a efecto de que el hecho que le repercutió y le agravió en su integridad pueda ser conocido, pueda ser resuelto, y las instituciones encargadas de proteger estos derechos le otorguen precisamente esto, una protección. Se ha creado un fondo en la ley de víctimas que será y servirá para que aquellas personas que han resentido un agravio puedan obtener una compensación. Pero aquí hay algo muy importante, que a la fecha yo no he sabido de que alguna persona señalada como presunto delincuente o responsable de algún hecho ilícito, se le haya confiscado algún bien, mueble o inmueble, y el mismo haya sido enajenado y ese recurso obtenido haya ido al fondo del cual se menciona. No lo sé, es nueva la ley, sí, pero se debe echar a andar. ¿Por qué? Porque existe mucha gente que cuando es agraviada y llega a un proceso penal, nunca se le hace una reparación efectiva del daño. Es uno de los casos que crea mucha discordancia con las leyes actuales. ¿Cómo es posible que una persona que sufrió un agravio, ya sea en su persona, en sus bienes, en su patrimonio, no se le garantice la reparación del daño? ¿A quién corresponde esto? A la institución del Ministerio Público, porque es el que lo representa. Y en los procesos penales no hemos visto que se haya hecho esto. Una de mis funciones también sería eso, apoyar a las gentes que son víctimas de los delitos para que puedan acceder a este fondo, mediante el mecanismo que se prevé en esta ley, que sería la evaluación, la presentación de la solicitud, la formación de su expediente, y que esto daría lugar a que la persona que sufrió un daño sea de alguna u otra manera reparado en su agravio. Espero que se respondan con lo siguiente. La segunda, las reformas del 2011. Las reformas efectuadas son básicamente en la discriminación que se llevaba a cabo. Se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una reforma en la cual se aborda de manera más general y más amplia el hecho de que las personas, por razón de credo, por razón de ideología, no se les contemplaba, inclusive los grupos lésbicos o de homosexuales, eso, estaban en pugna por eso, por esas discriminaciones. Actualmente se acaba de aprobar en este Congreso también una ley presentada, una iniciativa de ley, en la cual yo aplaudo, porque se estaba dejando desprotegido a esos sectores. Y faltan otros muchos más, pero yo creo que es un avance muy importante en nuestra legislación. Por lo que se refiere al presupuesto de la comisión, quiero hacerle del conocimiento que no tengo la información de cuánto es la cantidad que se maneja, pero yo creo que habrá que ajustarnos para poder realizar un buen trabajo. Yo he trabajado bajo presión en el sentido de que se trabajan sobre estadísticas. Se debe de optimizar los recursos y los que se tienen, aplicarlos de la mejor manera para poder realizar la función. Yo digo esto porque si ustedes me otorgan su voto de confianza, voy a realizar un diagnóstico de la institución y tal vez haya gente que esté ocupando, desempeñando determinada actividad y podamos, de acuerdo al perfil, ubicarla en un área que sea más conveniente, pudiera ser más ágil esta situación. Un ejemplo, si tenemos un oficial de partes con un perfil de abogado, pues nos puede apoyar como visitador adjunto, ¿no? Entonces, de esta manera pudiéramos optimizar recursos, pudiéramos obtener los mejores perfiles para que el trabajo que se desarrolla ahí en la comisión sea mejor que veces anteriores. Les quiero decir algo, no vengo a descubrir el libro negro, no vengo a leerles un libro, no vengo a llenarlos de teorías. Lo que mi plan de trabajo implica es practicidad. Quiero una comisión dinámica, ágil, que se interrelacione con la comunidad. No quiero una comisión altargada donde solamente sirva como una figura decorativa, ¿sí? Quiero una comisión dinámica. Disculpen tal vez el término de letargado, pero realmente así es, ¿eh? Yo quiero una comisión dinámica. Quiero que las personas que se encuentren trabajando y que si ustedes también deciden por lo que se inclinen, tengan ese compromiso y más que nada la voluntad para hacer las cosas. Muchas gracias, maestro Miguel Molina Cortés. Ahora sería tan amable de sacar de la urna una pregunta de la Asociación de la Sociedad Civil, misma que le da y le pedimos proceda a responder en 3 minutos. ¿Ok? ¿No le puede leer? Sí, es una pregunta que hace la Asociación Civil Mujeres en Consenso, por nosotras y con ellos. Dice así: según estudios sobre la violencia de género a nivel nacional,
principalmente a cargo de Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, señalan que Tlaxcala se ubica entre las 10 entidades con alto índice de feminicidios y entre los 5 con alto nivel de discriminación de género. ¿Qué acciones y mecanismos impulsaría para erradicar la violencia contra las mujeres y dar vigencia al principio de no repetición? Aquí hay algo muy importante. Para poder dar un panorama sobre eso se tiene que realizar antes un diagnóstico. Efectivamente, Tlaxcala es un alto índice en relación al tamaño territorial y poblacional. Tenemos un alto índice en cuanto a feminicidios en relación a que muchas de las regiones de la parte sur del estado conservan aún prácticas que vienen arrastrando de años, en las cuales el sometimiento de la mujer a la figura de la cabeza de familia se da por muchos tiempos, por muchas causas también. Entonces, aquí para que podamos realizar un trabajo sobre esto, tendremos que hacer esos talleres que les decía yo, llevar el trabajo de la comisión a las comunidades, a los municipios, en coordinación con los DIF municipales, a efecto de que se realicen foros. Por cierto, va a haber un foro el día 17 con una organización que precisamente va a abordar este tema, el tema sobre la violencia de las mujeres. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí. Pues con esto finaliza la entrevista. Muchas gracias, maestro Miguel Molina Cortés, por haber participado en esta entrevista pública. Les felicitamos al equipo técnico. Muchas gracias. Por favor de acompañarnos. Muchas Gracias, maestro.